Vamos a continuar en esta noche con el segundo mensaje de una serie que Dios puso en mi corazón acerca del libro de Nehemías. En el mensaje anterior, que fue el primer mensaje de la serie, hablemos acerca del inicio de las 70 semanas, la conexión que tenía con nuestro libro, las 70 semanas que el ángel Gabriel en el capítulo 9 de Daniel le cuenta. Y después de habernos ubicado en un contexto profético e histórico, pues comencemos con nuestro libro y desarrollemos los 3 primeros versículos, o sea, del 1 al 3, donde pudimos ver a nuestro personaje central del tema, que es Nehemías. Pudimos ver la gran preocupación que Nehemías tuvo acerca del pueblo y también el lugar, Jerusalén. Entonces él siempre, hablemos de que él daba importancia primero a las personas. Por eso dice, ¿cómo están los que han salido de la cautividad? O los que han quedado de la cautividad, ¿cómo están también el pueblo? ¿Cómo están los varones? ¿Y cómo está Jerusalén? Entonces vimos a Nehemías preocupándose, o sea, la reacción de Nehemías al escuchar el estado de Israel. Pues claro, la preocupación, antes él escuchó cómo estaba porque había una preocupación en él por saber cómo es que se encontraban. Él pregunta y a esa pregunta recibe una respuesta que para él no es agradable. Ahí lo dejemos. Hoy vamos a continuar. Por eso he titulado este mensaje El comienzo. O sea, el comienzo de una reforma. O el comienzo de una restauración. Quiero que sepan, dejar claro, que a lo largo de estos mensajes tienen muchísimos principios de restauración. Entonces, cuando escuchemos y analicemos todos los mensajes, vamos a descubrir en su totalidad que hay un montón de principios, muchas semillas que nos llevan a cómo ser reformadores, cómo ser cristianos capaces para restaurar. Y van a entender estas palabras cuando escuchen este mensaje. Segundo mensaje de esta serie, el comienzo, así lo he titulado, y seguimos con nuestro maravilloso libro de Nehemías, esta vez el capítulo 1 y el verso 4. Vamos a ver la reacción de Nehemías ante una noticia trágica de cómo es que está el pueblo de Israel. Cuando le dijeron que estaban en gran afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, verso 4, y oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, me encanta el inicio de cómo reacciona Nehemías ante las noticias trágicas. Dice que cuando él las escucha, lo primero que hace es que se sienta. Porque creo que en este tiempo que estamos viviendo necesitamos calma, o sea, tranquilidad. Creo que vivimos una vida cristiana muy estresada. Pero creo que cuando tenemos que involucrarnos en la obra de Dios y sobre todo en una obra de restauración, de ayuda a los demás, tenemos que sentarnos, tenemos que tranquilizarnos. Las noticias se digieren mejor con tranquilidad que nervioso. Cuando uno está nervioso, las noticias que les llegan, sobre todo cuando son noticias trágicas, pues no se controlan igual que teniendo una actitud de tranquilidad. Me encanta que se sienta Nehemías. Y hoy voy a estar leyendo algunos versículos que no vamos a trabajar con todos. Yo os diré con cuáles. Cuando oí estas palabras me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese es el verso 4. Del versículo 5 al versículo 10, Nehemías, lo que aquí leemos en esos 5 versículos, encierra cuál fue la oración de Nehemías. En esos 5 versos, del verso 5 al verso 10, lo que encierra este pasaje es una oración de perdón y misericordia. Durante 5 versículos, primero él se ha sentado y después de estar sentado, él dice que hizo duelo por algunos días. El resumen de la oración fue primeramente que pidió perdón a Dios por los pecados del pueblo. Primero se mencionó él a sí mismo. Por ejemplo, vamos a estar leyendo algunos. Nehemías dijo: ahora estate atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti de día y de noche. Atención, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Nos hemos rebelado contra ti. Se menciona el primero: yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido, no hemos guardado tus mandamientos, ni los preceptos que diste a Moisés. Y empieza Nehemías con una oración de ruego y de perdón. Esos 5 versículos no nos vamos a detener, pero sí nos vamos a detener con la reacción de Nehemías ante esa noticia trágica. Y vamos a dar un salto del verso 4 al verso 11. Con el verso 11 vamos a terminar este mensaje. Porque miren, el verso 4 del capítulo 1, del verso 1 al verso 3, es el interés que tiene Nehemías del pueblo. Del verso 4, el verso 4 es cómo el que él raciona ante esa noticia. Del verso 5 al verso 10 es la oración que Nehemías hace. Y el verso 11 es la petición dentro de esa oración. Así es como desglosamos el primer capítulo del libro de Nehemías. Así que si ustedes ven que yo no me paro en los versículos del 10 al 11, es por ese motivo, porque del 5 al 10, es una oración de ruego y misericordia. Es el resumen de la oración de Nehemías, pidiendo perdón a Dios. Aclarado esto, vamos a analizar la actitud de Nehemías y vamos a aprender grandes principios que, aplicándolo a nuestra vida, puede ser que nosotros aprendamos cuál debe ser la actitud en los momentos de ayudar. Entonces, si en el mensaje número 1 hablemos del interés que tenía Nehemías por ayudar, en este mensaje número 2 veremos cómo ese interés se convierte en un deseo de ayudar, y a ese deseo de ayudar lo acompaña el conocimiento para poner en práctica el deseo que tiene. Espero haber sido claro. En el mensaje número 1 vimos el interés que mostraba Nehemías por ayudar. Pero en este mensaje veremos de qué manera Nehemías lleva en práctica ese deseo, pero lo lleva en práctica por la razón de que tiene el conocimiento para hacerlo. Tiene los recursos necesarios. Y vamos a ver dónde es que Nehemías fue a por esos recursos. Lamentablemente, hay gente que tiene buen deseo, muestra su deseo por ayudar, pero no tiene los recursos para hacerlo. O no tiene los conocimientos para hacerlo. Y fíjense, quédense con esta palabra que el Señor me ha regalado hoy. En una iglesia es más peligroso, más peligroso que un enemigo,
es alguien que quiere contribuir a la iglesia sin saber cómo hacer. Es sumamente peligroso que alguien quiera llevar una obra de reforma o restaurar a una persona sin tener los recursos ni saber cómo hacerlo. Porque aunque el deseo es bueno, no es necesario, no es solamente el deseo lo que necesitas para ayudar a alguien. Acompañado a ese deseo tienes que tener los recursos y el conocimiento para usar esos recursos. Si no, no sirve. Un ejemplo bíblico es que había uno de los hijos de los profetas que tenía un deseo por ayudar a quitar el hambre a los profetas. Y la Biblia dice que cuando se hizo un potaje, cuando hicieron un guiso para los hijos de los profetas, alguien quiso contribuir y echó en el guiso una rama, una especie, echó unas hierbas, unas calabaceras silvestres, sin saber lo que echaba. Por esa causa, la olla fue envenenada. Entonces, el deseo era bueno, la intención era buena, pero no sabía lo que echaba en la olla. Y esa acción, que no iba acompañada de unos recursos ni cómo usar esos recursos, trajo un problema en ese momento. Envenenó una olla sana. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que tiene el deseo de ayudar a los demás, pero si no tienen los recursos para hacerlo, ni el conocimiento para cómo usar esos recursos, ten por lo menos la humildad de no hacer nada. Porque peor que no hacer nada es hacer sin saber lo que hacer. Entonces, si no tienes recursos y tampoco sabes cómo ayudar, ten la humildad de por lo menos orar a Dios y pedir a Dios que te dé los recursos para hacerlo. Y fíjense, vamos a volver de nuevo, como la semana pasada, a un personaje el cual estuvimos viendo, que es el samaritano. De nuevo, en este segundo mensaje hablamos del samaritano porque se relaciona con la palabra que yo les estoy queriendo mostrar en esta noche. O sea, el samaritano mostró un deseo de ayudar. Pero es que resulta que el samaritano no solamente tenía el deseo para ayudar, sino que es que reunía los requisitos para hacerlo. Por eso en el samaritano vemos 4 puntos muy importantes. Número 1, el samaritano tenía deseo de hacerlo. O sea, para ayudar a alguien, tienes que tener el deseo de ayudarlo. Si no te mueve un deseo, mejor que no hagas nada. A veces hacemos las cosas, bueno, por cumplimiento. Esa es una frase muy típica. Oye, hay que visitar a un enfermo. Y vamos, pero vamos por cumplimiento, es que tenemos que ir. La palabra cumplimiento es una palabra compuesta. Cumplo y miento. Eso es lo que significa la palabra cumplimiento. Es cumplo, pero miento. ¿Por qué miento? Porque realmente no deseo de hacer lo que estoy haciendo. O sea, voy por ir. Hay un matrimonio que necesita ayuda y voy por cumplimiento. Hago las cosas por cumplimiento. O sea, no hay un deseo de hacerlo. Pero es que el samaritano tenía el deseo de querer ayudar. Ese era el punto número 1. Pero el punto número 2 es que el samaritano sabía cómo hacerlo. Porque no te basta querer ayudar. Es que tienes que saber cómo ayudar. Punto número 3, el samaritano sabía que tenía los recursos para hacerlo. O sea, punto número 1 es, tienes que tener el deseo de querer ayudar. Pero punto número 2,
tienes que tener los recursos para poder ayudar. Pero el punto número 3 es que tienes que tener conocimiento para usar esos recursos. Y el punto número 4, el samaritano sabía que después de su intervención, las cosas cambiarían para bien. Porque si lo que vas a hacer no estás seguro de que va a producir un bien, no lo hagas. Porque como aquel hijo del profeta, queriendo contribuir sin tener recursos, echó algo que no sabía y empeoró la situación. Entonces, en una obra de restauración, número 1, tenemos que tener el deseo de hacerlo. Se nos tienen que conmover las entrañas. Por eso la Biblia dice, hablando de Jesús, teniendo compasión de ellos, sanó a los que estaban enfermos. Lo que le llevó a sanar a la gente fue la compasión, no el cumplimiento. Los sanó porque deseaba hacerlo. Pero es que tenía los recursos para hacerlo. Y sabía cómo hacerlo. Y Jesús sabía que después de usar eso, todo cambiaría para bien. Por eso vinieron a él enfermos y se fueron sanados. Fíjense el samaritano. ¿Cómo se produjo el deseo? O sea, el primer punto. Eugenio, ¿cómo se produce en mí el deseo de ayudar? Si analizamos algunos puntos del samaritano, encontraremos algunos principios. En Lucas capítulo 10, verso 33, ¿cómo se produjo el deseo? Dice la Biblia, pero un samaritano iba de camino. Seguramente ese samaritano iba a realizar asuntos propios. Sin embargo, cuando vio al herido, ahí es que se produjo el deseo. Cuando vio al herido. ¿Cuándo es que vio al herido? Bueno, iba haciendo sus cosas. Iba de camino. Seguramente a realizar asuntos propios. Pero vio al herido. Y dice la Biblia, vino cerca de él. Y viéndole. Es decir, que no solamente fue necesario que yendo de camino él viera al herido. Es que dice la Biblia que después de verle, vino cerca de él. Es decir, le vio de lejos. Pero verle de lejos no era suficiente. Por eso es que dice la Biblia que se acercó a él y repite, y viéndole. Porque si no te acercas a una persona, a la persona herida a la cual quieres ayudar, realmente no vas a ver en él la realidad. Porque desde la distancia las cosas se distorsionan. Por eso la Biblia dice que vino a él, dice, y viéndole. Es cuando se acercó que pudo examinar cómo es que se encontraba. Después de examinar con sus propios ojos, no que le dicen, sino que él lo está viendo. Después de ver las heridas que él tiene, produjo en él ese deseo, fue movido a misericordia. ¿Saben lo que significa la palabra misericordia? La palabra misericordia también es una palabra compuesta. Es miseri, de ahí la palabra miseria, y cordia, que también se puede interpretar, de ahí viene la palabra cardía, y de la palabra cardía tiene que ver con corazón. Por eso cuando un hombre está malo del corazón, tiene un problema cardíaco.
Entonces, la palabra misericordia se interpretaría pasar las miserias ajenas por tu corazón. Entonces, ¿cómo es que se le produjo ese deseo de querer ayudarle? No solamente viendo de lejos, es que se acercó al herido. Con sus propios ojos pudo ver las heridas de cerca. Y cuando realmente vio las heridas que tenía, vio todo su dolor, lo pasó por el filtro de su corazón. Y es que se produjo ese deseo. Fue que se acercó la cualidad para ayudarlo, porque desde la distancia no se sana a nadie. Miren, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4 y el verso 29, ya va cobrando cuerpo este mensaje, la Biblia nos enseña, hay un pasaje muy bonito, donde a una tsunamita se le ha muerto su hijo. Y dice que va en busca del profeta Eliseo. Cuando lo encuentra, le dice al profeta: te ruego que vengas a mi casa y ores por mi hijo. Y entonces el profeta Eliseo hace algo interesante, y es que coge su vara, se la da a su criado Giezi y le dice: ve a la casa de esta mujer, toca al niño con la vara y el niño sanará. Este siervo, obediente a su señor, va a la casa de la tsunamita, toca al niño con la vara, pero el problema no se resuelve. El niño sigue muerto. Y regresa entonces. Y le dice: mi señor, no ha resultado que el problema ha sido resuelto. El niño sigue muerto. Por eso es que la Biblia dice: y Eliseo fue donde el niño. Y entró en la habitación del niño. Y se puso junto a él. Y es que cuando hubo un acercamiento, entonces el niño estornudó 7 veces, y dice la Biblia, y el niño resucitó. A veces cometemos el error de querer ayudar a alguien a la distancia, y no es lo mismo, porque a veces con la vara no resuelves nada. Interpreta la vara, vamos a hacer una aplicación aquí. A veces queremos ayudar a la gente y pensamos que con un WhatsApp, con una llamada de teléfono, con un mensaje, lo solucionamos todo. Pero la tecnología, fíjense, la tecnología nos ha acercado a gente lejana, pero nos ha alejado de gente cercana. Es decir, la tecnología nos ayuda a que yo esté predicando en mi habitación en Alcalá de Henares, haya un hermano en Galicia que me esté moderando, haya otro en Salamanca que esté contribuyendo, haya otro en Madrid que esté orando y otro en Bilbao que esté cantando alabanzas. Y a lo largo de España la gente me esté escuchando. La tecnología nos ha acercado a gente lejana, pero también nos ha vuelto fríos. Y en una casa hay 5 personas y todos están con los teléfonos y ya no hay una comunicación. Lo único que falta es que nos digamos por WhatsApp: me voy a dormir, porque nos tiramos las 24 horas del día con la tecnología en la mano y creemos que a veces la tecnología es el todo para restaurar, pero a veces es una vara que no sirve más para una vara, para algo de apoyo, para algo de sustento, para un recurso, pero no para el todo. Pero cuando hay un acercamiento a la gente dolorida, cuando la miras a los ojos, cuando puedes ver las lágrimas salir de sus ojos, es que tus entrañas se van a conmover. Es como se produce el deseo cuando hay un acercamiento personal. Por eso cuando hubo un acercamiento del samaritano al herido, dice el verso 34, si no me equivoco, y acercándose a él, vendó sus heridas con aceite y vino. Desde la distancia no podía vendar. Desde la distancia no podía echar aceite y vino, pero acercándose sí.
la cosa ya cambiaba. El samaritano no solamente tenía el deseo de ayudar al herido, ese deseo se produjo por ese acercamiento. No sé si meterme más profundo en este tema. Estoy dudando, como estoy claudicando ahora mismo. ¿Cuántos matrimonios se pierden por la falta de comunicación? Mujer, bueno, primero vamos a empezar con los caballeros. Mujer, muchas veces te sientes dolorida y lo que necesitas es un esposo que te escuche. Miren, amados hermanos, con amor y con cariño, cuando a una mujer, ¿quieres hacer una mujer feliz? Ponle los oídos, escúchala. ¿No te imaginas lo bien que un varón hace cuando pone los oídos a su mujer y la escucha? Pero escuchando, mirándola a la cara, que vea que tienes interés de ayudar. Porque a veces nos hablan y miramos para otro lado. Y al cabo del rato decimos, ¿qué? Y dice, no, nada. Es que hemos perdido la visión. Es que hemos perdido ese acercamiento. Mujer, de vez en cuando deberías pasearte por el corazón herido de tu esposo. Que a veces, aunque nos creemos muy duros, pero necesitamos unos oídos que nos escuchen, unos ojos que nos miren, una mujer que comprenda. Hemos perdido ese acercamiento y estamos alejando a las personas más queridas. No solamente tenía ese deseo el samaritano, es que tenía los recursos para sanar. Dice la Biblia que tenía aceite y vino y vendas. ¿Por qué he dicho que si no tienes recursos no sanes? Porque a veces, hermanos, con nuestras heridas vamos a la iglesia y en vez de echarnos aceite y vino y vendarlas, nos echan sal y vinagre. Y empeoran las heridas. Por eso, si tenemos que aprender un principio para ayudar en este pasaje, es que todo cristiano debería llevar su botiquín para sanar. Y tener aceite, vino y vendas. Porque no sabemos cuándo en nuestro camino nos encontraremos con un herido. Daros cuenta, el samaritano tenía recursos para sanar. Él iba de camino, no iba a sanar a nadie, iba de camino a hacer sus cosas. Pero en su camino se cruzó en medio un herido. Le miró, se acercó y se conmovió. Y entonces tenía recursos para sanar. Pero es que resulta que sabía cómo hacerlo. Lo sanó, chico. Sanó sus heridas. No sabemos cuándo en nuestro camino nos encontraremos con un herido. Y a veces los heridos que aparecen en nuestro camino están más cercanos de lo que nosotros pensamos. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra compañera, nuestro compañero. A veces el herido que está tirado en el camino está más cerca de ti de lo que piensas. Por eso siempre tienes que tener recursos para sanar, pero tienes que pedir a Dios el conocimiento para hacerlo y llevarlo a cabo. Por eso tomamos todos estos principios y volvemos al libro de Nehemías, porque todos estos requisitos los reunió Nehemías. Cuando él escuchó la situación tan trágica que tenía Jerusalén, se le conmovieron las entrañas dentro de él. Él quería hacer algo, pero claro, aunque él quería hacer algo, no podía llevarlo a cabo por la razón que Nehemías se encontraba a 3.800 kilómetros de distancia. Por mucho que quería ayudar, no podía hacer nada. Porque él tenía el deseo, pero no tenía los recursos. Porque a menos que Nehemías no pudiera teletransportarse, él no podía ayudar. ¿Qué le separaba? La distancia.
3.800 kilómetros, claro, aunque él quisiera ayudar no podía. Tenía un deseo, pero no podía llevarlo a cabo. Tenía un deseo, pero no tenía los recursos. Ya hemos visto cómo es que se produce el deseo con el acercamiento. Pero si no tenemos recursos como Nehemías, ¿dónde conseguimos los recursos? Pues conseguimos los recursos de la misma manera que Nehemías los consiguió. Dice la Biblia que cuando escuchó el estado de Jerusalén y el pueblo, como él no tenía recursos, dice la Biblia, entonces oré y ayuné. Entonces, cuando tengas el deseo de ayudar, pero no tengas los recursos para hacerlo, tus recursos están en la comunión con Dios. Y fíjate, me sorprende que diga de Nehemías. Qué humildad de Nehemías. Miren, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné. Y oré delante de Dios. Dice por algunos días. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en oración y ayuno? 4 meses. Estuvo 4 meses y dijo que estuvo unos días. Es decir, desde que Nehemías empezó su apartado de oración, y ahora vamos a explicar lo que es oración y ayuno aquí, que no es lo que nosotros tenemos en mente. Desde que él empezó hasta que recibió respuesta pasaron 4 meses. Y él dice unos días. O sea, él dedica meses y dice días. No mintió, porque realmente 4 meses pues son 120 días. O sea, mentir no mintió. Pero lo expresó como días. Y nosotros oramos minutos y lo contamos como horas. Hemos apartado tantas horas para Dios. Unos minuticos nada más. Sin embargo, Nehemías tenía esa gran humildad. No habló de meses, habló de días. Y dice que durante esos días, es decir, durante esos 4 meses, Nehemías lo que hizo para conseguir los recursos es que oró y ayunó. Cuando la Biblia dice que oró, la oración, escúchame bien, no es que estuviera las 24 horas, los 4 meses, encerrado en su habitación, de rodillas orando sin parar. No, Nehemías no hizo eso. O sea, eso no significa ahí la palabra oración en ese caso. Porque la oración, aprende este principio, la oración no se mide por el tiempo. La oración en un cristiano debe ser una forma de vida. La oración no se mide por el tiempo invertido, sino por la vida constante al tener comunión con Dios. Nehemías oraba siempre. En su vida diaria, en su trabajo, constantemente Nehemías oraba. A eso se refiere los 4 meses de apartado de oración. Constantemente. Él tenía una vida comunión con Dios constante y constantemente Nehemías oraba a Dios. Y para que vean ustedes que orar no es cuestión de tiempo, voy a extraer una palabra del mensaje de la semana que viene. Cuando el rey le dice, Nehemías, ¿qué cosa pides? Dice la Biblia, entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey. Fíjate, hermanos, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y él, antes de responderle, ora. Y luego le respondió al rey. Cuando la Biblia dice que oró, no es que se dio la vuelta, dejó al rey con la pregunta, se metió en su habitación, se puso de rodillas. No. Esa no es la oración. Le dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y él, interiormente, oró a Dios. ¿Qué duró? Unos segundos la oración. Pero seguramente le diría, gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado ahora mismo, Señor. Ayúdame a cómo saber contestar. Y Nehemías dijo, pues resulta que quiero. Ahora, ese tiempo que fue segundos, para Dios cuenta una oración. Para que vean que la oración no se mide por el tiempo, sino que es una vida constante en comunión con Dios. Nehemías oraba siempre.
Y cuando la Biblia dice que ayunó, Nehemías no ayunó 4 meses. Cuando nosotros hablamos del ayuno, y voy a ir terminando, el ayuno no es solamente, es parte, y ahora lo voy a explicar, de abstenerse de alimentos. Nehemías no estuvo 4 meses sin comer, porque eso no sería un ayuno, eso sería una tentación contra una vida, es decir, sería un suicidio, y a eso Dios no le agrada. O sea, todo lo que atente con la vida de un ser humano, atentar contra su propia vida sería no comer durante 4 meses. Negarse a comer es una tentación contra la vida, es tentar a Dios. Por eso, la bulimia es pecado. Porque atentas contra tu vida, es tentar a Dios. Te estás tentando, te niegas a comer, piensas así sobrevivir y no vas a sobrevivir. Entonces, cuando habla de que ayunó, no es que se tiró 4 meses sin comer. Hubiera muerto Nehemías, 4 meses sin comer. Pero fíjense, cuando nosotros estudiamos, y no hay tiempo, pero voy a hacerlo así un poco por encima, cuando estudiamos la palabra ayuno en el hebreo, que enfoca 3 direcciones o 3 ramificaciones, el primer significado que da la palabra ayuno tiene que ver con ayudar a los demás. Y este principio lo podemos ver en Isaías. Cuando dice, ¿qué es el ayuno? Sino ayudar al huérfano, amparar a la viuda. ¿Te das cuenta? O sea, el ayuno tiene que ver primeramente con ayudar a los demás. Nehemías estaba aquí, su propósito, su central en la vida era ayudar a otros. Por eso es que ayunó. La palabra ayunar tiene que ver primeramente con ayudar a los demás. Número 2, tiene que ver con unión a los demás. Porque si ayunas y tu intención es ayudar a otros, te unes a otro. En la manera que tú ayudas, te unes. Pero sí es verdad que también hay una de las ramificaciones que tiene que ver con abstenerse de alimento. Pero, oigan, pero no tirarte a matar. Los ayunos, miren hermanos, déjenme por favor. Los ayunos de decir, hoy hay ayuno en la iglesia, de 11 a 2, que nadie venga sin comer. Eso no es un ayuno. Eso es un tiempo que vamos a celebrar como un culto a Dios. Y bueno, hay gente que, pues que no almuerza. Y a eso ya se le llama ayuno. Se corta a las 2 de la tarde. No, eso no es un ayuno. Has estado orando y no has comido ese día, pues no has desayunado. Ya está, simplemente. El verdadero ayuno que habla la Biblia tiene mucha más profundidad. Y sí es verdad que una de las ramificaciones es abstenerse de alimento, pero se puede ayunar de muchas cosas. Y mire, cuando la Biblia dice de que Nehemías ayunó, Andrés está diciendo que me he caído, pero yo sigo transmitiendo, no lo sé. Confirmadme algún hermano, Israel, algún Israel si está ahí, que me escuche. Vale, Israel me escucha, bien. Cuando habla aquí del ayuno de Nehemías, mira, él era copero del rey. Mientras el rey comía, él no podía comer, tenía que esperar a que el rey terminara. Y las comidas de los reyes eran largas. Él tenía que esperar. Después de que el rey comiera, él tenía que comer. Es muy posible que en ese tiempo de comida él apartara un tiempo que él necesitaría comer para dedicarlo a la oración. Posiblemente pueda también ser eso. Pero a lo largo de 4 meses sí él apartó mucho tiempo, se abstuvo mucho tiempo de alimento, pero no estuvo 4 meses sin comer. Quería aclarar esto. Él pide, y con esto voy a terminar. Él empieza a orar a Dios. Del verso 5 al verso 10 pide perdón, misericordia. Pero el verso 11 es la petición dentro de la oración. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Y ahora fíjense cuál es la petición dentro de la oración. Concede ahora buen éxito a tu siervo.
y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Cierro la Biblia. Él tenía el deseo, no tenía los recursos, pero él sabía quién los tenía, Dios. Por eso se metió en oración y ayuno y en comunión con Dios, pidiéndole a Dios los recursos. Nehemías sabe que su Dios es tan sumamente poderoso que con un chasquido de dedos toda Jerusalén se restaura en el momento. Pero Nehemías sabe que Dios no va a actuar así. Sabe que Dios va a usar otra carretera para llegar ahí. Nehemías sabe que Dios, como todopoderoso, en un chasquido de dedos resuelve todo, pero Nehemías sabe que Dios no actúa de esa manera. Por eso Nehemías sabe cómo pedir a Dios los recursos. Muchas veces pedimos y no recibimos recursos. ¿Por qué? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En ocasiones no recibimos porque no sabemos lo que pedimos. Nehemías estuvo pidiendo recursos a Dios. ¿Por qué los recibió? Porque sabía cómo pedirlos. Nehemías, dentro de la oración, tenía una petición: Señor, quiero ayudar a Jerusalén y a tu pueblo. Yo no tengo los recursos, pero yo sé quién sí los tiene mi rey. Te ruego que me des gracia delante de él, para yo pedirle los recursos a él, y con los recursos que él me dé, son los recursos con los cuales tú me has provisto y yo puedo hacer la obra. Fíjense la gran sabiduría que tenía Nehemías. Sabía que los recursos que iba a recibir de Dios los tenía que recibir a través de otra persona. ¿Quién? Al rey a quien servía. Y es entonces cuando él dice: concede buen éxito a tu siervo. El éxito era que él recibiera los recursos. Pero ¿cómo era el medio para recibir los recursos? Concédeme gracia delante de aquel varón. ¿Delante de quién tenía que concederle gracia? Tenía que concederle gracia delante del rey. Si Dios no concede gracia a Nehemías delante de Altajerjes, Nehemías no tiene los recursos para llevar a cabo sus deseos. Pero Nehemías averiguó quién tenía los recursos en el tiempo de la comunión con Dios. Voy a dejar hasta aquí este mensaje. Espero que haya sido productivo y que hayan aprendido algo como yo he aprendido. Porque en el mensaje tercero, la semana que viene, vamos a estar analizando el Nehemías, mensaje número 3, el cumplimiento de una petición. Pero quédense con estos principios, que ya son demasiados en 45 minutos. Si tienes deseos cómo hacerlo, pero no tienes los recursos, acude a la comunión con Dios, que Dios tiene los recursos en algún lado, y habrá un momento en que Dios te lo muestre. Y cuando Dios te da recursos, dentro de esos recursos, Dios te da el conocimiento de cómo llevar a cabo esos recursos para sanar a los demás. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Quiero dejar hasta aquí. Hoy terminamos el capítulo 1 de Nehemías.